¿Pueden ver ahí la presentación? Ya. Bueno, lo que vamos a ver de variables es aquello que les compete más para que ustedes puedan elaborar adecuadamente un protocolo de investigación. Yo sé que es un tema que muchos de ustedes ya lo han visto de pronto en el colegio. En metodología de la investigación han de haber hecho algún trabajo y también ya les sonará el tema de variables, pero hay cositas pequeñas en las que a veces fallamos, que no sabemos, desconocemos y que eso nos llevan a cometer errores en nuestras investigaciones. Entonces es importante que nos fijemos en eso que podemos corregir para nosotros tener un buen protocolo de investigación y que nuestra investigación sea factible. Vamos a empezar con la definición. Tenemos que una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse. Esta es una buena definición de lo que es una variable, ¿ya? Es una propiedad. Lo importante de esta propiedad es que puede cambiar en los individuos, ¿ya? Entonces nosotros estos cambios podemos observarlos y depende de estos cambios vamos a asignar un valor a cada variable. Otra definición también buena que nos da Dawson es una variable es cualquier característica medible hallada en todos los individuos de una población. Aquí tenemos una población en esta imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vemos un grupo de individuos que en sí no son los mismos. Hay pequeñas características que nos hacen ver que uno es diferente de otro. Por ejemplo, el color de la camiseta. Alguno será azul, otro celeste, otro verde. Entonces, estos cambios que entre estas características son las variables que nosotros vamos a utilizar en las investigaciones. ¿Qué es medir? Medir significa tipificar, es decir, que nosotros vamos a dar un nombre a esa característica que va a estar cambiando en cada uno de estos individuos, ¿ya? ¿Cómo vamos a clasificar las variables? Hay muchas clasificaciones, pero hay unas que son más importantes que otras y las que más importancia tienen son las tres últimas que las vamos a detallar un poquito más, pero vamos a nombrarlas para que ustedes tengan conocimiento. Por ejemplo, nosotros podemos clasificar las variables según su complejidad. Tenemos variables que son simples, variables que son complejas. Por ejemplo, en esta gráfica, para que ustedes también estén participando, también les voy a ir preguntando. Por ejemplo, aquí veo que está conectado Pedrito, no sé si nos puedes ayudar. La primera le leo. Sí, la primera es según su complejidad. Ahora yo te voy a preguntar, por ejemplo, queremos ver una característica, alguna variable que puedas encontrar en este grupo. ¿Qué variable podríamos estudiar? No sé, la etnia. Sí, bueno, algo que a simple vista nosotros observemos en la imagen. Por ejemplo, el uso de mascarilla, ¿ya? Bueno, el uso de mascarillas. Ujú. ¿Ya? Veamos en el primer sujeto, ¿ya? ¿Utiliza la mascarilla? Claro. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una variable que por su complejidad es una variable simple, pero ahora yo te pregunto, el segundo individuo, ¿podrías decirme cómo es su estado inmunológico? No, para nada, solo lo veo. Claro, es más difícil de poder definir qué es el estado inmunológico, si tiene un buen estado inmunológico o no. O sea, se puede medir. Existen pruebas, por ejemplo, para determinar el tipo de inmunidad celular, inmunidad humoral, pero no es tan simple. Entonces, hay variables que son complejas que también se pueden clasificar de acuerdo a su nivel de complejidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver también según su amplitud. Podemos ver características, por ejemplo, la que le preguntaba a Pedrito, ¿utiliza o no mascarilla? Pero también podemos ver no solamente a nivel de este individuo, sino a nivel de la población. La población estudiada utiliza mascarilla, entonces vemos que según su amplitud pueden ser individuales o pueden ser colectivas, ¿ya? En todo el grupo. Según su naturaleza, vamos a verlas en las siguientes diapositivas porque eso sí es importante que ustedes entiendan para que puedan hacer un buen protocolo de investigación, ¿ya? Entonces vamos a empezar según su naturaleza. Creo que a todos nos suena esta clasificación de variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas son aquellas que nos van a expresar una cualidad, una característica, ¿ya? Entonces tenemos que pueden ser nominales, es decir, que a una característica simplemente le estamos dando una etiqueta. Por ejemplo, el género es femenino, es masculino.
Podemos utilizar también variables que son de sí o no, que son variables dicotómicas. ¿Utiliza mascarilla? No utiliza mascarilla. O también politómicas, es decir, que no solamente abarquen resultados de sí o no, femenino, masculino, sino que pueden abarcar diferentes categorías. ¿Ya? No sé si alguien me pueda dar un ejemplo. A ver, Diana Rueda. Bueno, por ejemplo, en politómicas podemos utilizar el color de cabello. Puede ser una gran cantidad de características, por ejemplo, rubio, castaño, moreno. Entonces, son más de dos opciones que tenemos ahí. Entonces, tenemos que son variables cualitativas politómicas. También tenemos ordinales. Aquí vamos a ir un poquito más. Aparte de darle una etiqueta a una característica, vamos a ver que también le vamos a dar un orden. Por ejemplo, las medallas olímpicas pueden ser oro, plata, bronce, pero desde luego es mucho mejor ganar un oro que ganar un bronce. Entonces estamos dando un orden a esas cualidades. Dentro de estas cualidades, algo muy importante que quiero que entiendan son muchas de las escalas que se utilizan en medicina. ¿Ya? En medicina vemos que casi todo está clasificado, casi todo está ordenado y muchas de las veces se utilizan números para diferentes categorías. Por ejemplo, en la estratificación tumoral. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos tumores en estadio 4, estadio 2, estadio 1. Pero en sí, estos números no nos van a indicar que son variables cuantitativas, son variables cualitativas porque nos están dando cualidades. ¿Cómo diferencio yo una variable cualitativa de una cuantitativa? Que en la cualitativa no vamos a poder hacer operaciones. Por ejemplo, yo voy a estudiar el cáncer en un hospital de Quito, digamos en Solca, ¿ya? El estadiaje de cáncer al momento del diagnóstico. Entonces yo hago mi estudio, no puedo decir, por ejemplo, que las pacientes, el promedio de estadiaje al momento del diagnóstico fue de 3.4. No puedo hacer esos cálculos matemáticos, pero sí puedo decir el 50% estuvo en el estadio 1, el 25% en el estadio 2. ¿Ya? Entonces estoy describiendo, pero no puedo hacer operaciones matemáticas. Eso es algo que nos va a servir mucho para diferenciar una variable cualitativa de una cuantitativa. Otro ejemplo, por ejemplo, el Apgar, también el Glasgow, ¿ya? No es que un Glasgow de 5 sea la mitad de bien que un 10, o sea, no tienen ese grado de relación, ¿ya? Son solamente categorías que se les ha dado por alguna razón un número, se les ha asignado un número, pero que no implica que ese número se pueda utilizar para realizar cálculos matemáticos. Ahora entonces ya entendemos también un poquito de las variables cuantitativas. Aquí se les asigna un valor, pero esas sí pueden utilizarse para realizarse cálculos. Por ejemplo, promedios, modas, medianas. Entonces, aquí este número sí va a funcionar como un número como tal, ¿ya? Y los números los podemos tener en variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas. Las discretas son aquellas en las cuales vamos a tener un número finito de valores. Quiere decir que son variables que nosotros las vamos a poder contar. Generalmente las variables discretas no tienen decimales. Ya, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos hijos tiene tal persona? Tendrá 2, 3, 4, pero no vamos a decir 2.5, entonces tienen un número limitado de valores. Ahora tenemos también variables cuantitativas, que aquí sí vamos a tener un amplio rango de valores. Por ejemplo, una calificación puede ser un 9.85. Entonces vemos que son un amplio rango de valores y sobre todo que pueden admitir decimales. ¿Ya? Bueno, otra cosa importante también es que ustedes van a utilizar también algo que se llama codificación. Cuando vayan a utilizar programas estadísticos, muchas de las veces las variables cualitativas no las van a manejar per se. Por ejemplo,
género, hombre, mujer, sino que van a asignar valores numéricos para poder hacer cálculos estadísticos. Por ejemplo, a los varones voy a darle el valor de 1 y a las mujeres el valor de 2, ¿ya? Pero eso es como parte de la codificación. El hecho de que hagan esta codificación tampoco significa que está pasando de una variable cualitativa a una cuantitativa, porque tampoco lo podemos ordenar, decir, es que yo les asigné un valor de 2 a las mujeres, entonces es mejor que un hombre. No, solamente es por un hecho de codificación. Algo muy importante también son las escalas de medida. Las escalas de medida son fundamentales. Yo creo que aquí muchos se pueden confundir con la anterior clasificación de las variables, que era por su naturaleza, pero vamos a ver que van a cambiar, ¿ya? Entonces las escalas de medida nos van a ayudar muchísimo en el planteamiento del protocolo, ¿ya? Porque a partir de esto vamos a poder determinar qué pruebas estadísticas podemos utilizar para cada variable. Las escalas de medida que tenemos son 4 y aquí están ordenadas. Las más simples serán las de la izquierda, en este caso la nominal. En la escala nominal solamente vamos a clasificar, vamos a dar etiquetas a cada uno de estos valores. Por ejemplo, género, varón, mujer. Ahora, si nosotros queremos ir un poquito más allá y ordenar, podemos utilizar escalas ordinales. Aquí vamos a clasificar, vamos a dar un valor, pero también vamos a ir ordenando. Por ejemplo, el índice de masa corporal lo podemos clasificar y lo podemos ordenar. Va a ser normal, sobrepeso, obesidad. Sabemos que una obesidad grado 2 va a ser mayor que grado 1, entonces estamos clasificando, pero también estamos dándole un orden. Otra escala muy importante es la escala de intervalo y las escalas de razón. Estas escalas ya van a ser numéricas, ¿ya? En las escalas de intervalo vamos a clasificar, vamos a ordenar, pero vamos a utilizar un sistema que ya va a tener ciertas medidas y distancias entre cada uno de estos valores. Por ejemplo, el perímetro abdominal, vamos a medirlo en centímetros. Va a ser la misma diferencia entre de un centímetro según estemos midiendo, ya porque estamos utilizando números, cantidades exactas y tenemos una referencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos que las escalas numéricas, como la escala de intervalo o la escala de razón, van a tener mayor valor para nuestro estudio, ¿ya? Y también tenemos escalas de razón, que es muy parecida a la escala de intervalo, pero que aquí también vamos a poder incluir valores de cero, es decir, que aquí no se incluye cierta característica. Por ejemplo, el tamaño del tumor. No estamos hablando de estadiaje, solo estoy diciendo el tamaño. Por ejemplo, 0 sería que no haya nada de tumor. De 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Estamos utilizando una escala de razón porque también podemos utilizar desde el 0, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Y luego tenemos las variables según su relación. Me imagino que ya han visto hasta aquí un poco de los diferentes tipos de estudios que pueden haber. Tenemos estudios que pueden ser descriptivos y también analíticos. Dentro de los analíticos vamos a ver sobre todo pruebas de hipótesis, es decir, que nosotros planteamos una hipótesis y queremos verificar si esa hipótesis es verdadera o si no lo es. Entonces, dependiendo de las variables, vamos a poder realizar pruebas de hipótesis. ¿Por qué? Porque las variables dentro de estos tipos de estudios en las cuales estamos viendo si hay relación, vamos a tener que hay variables independientes y dependientes. Es decir, que nosotros vamos a intentar buscar si es que existe alguna causa, o algún efecto, o existe alguna relación entre diferentes cosas. Por ejemplo, empezamos con las variables independientes, son variables explicativas, es decir, que van a intentar darnos alguna razón de por qué sucede algo. No siempre la causa, a lo mejor solamente es una relación, ¿ya? También tenemos las variables dependientes. ¿Perdón? Bueno, las variables dependientes son variables que van a depender de las variables independientes y entonces van a ser nuestras variables que nos van a servir para dar una respuesta. Hay entre las variables independientes y las variables dependientes las variables de confusión, que son variables
intervinientes que van a mediar la respuesta y la relación entre las independientes y las dependientes, ¿ya? Y también tenemos las variables de fondo, que son condiciones que nosotros también incluimos dentro de los estudios para ver cómo ha estado, cómo es la característica dentro de una población estudiada, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos para que puedan entender un poquito mejor el tema de la relación de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de unos jóvenes consumiendo alcohol. De ello puedo plantear algún estudio, por ejemplo, si existe relación entre el consumo de alcohol y de pronto el carcinoma hepatocelular. Entonces vamos a partir de la variable independiente. ¿Cuál sería en este caso? Sería el consumo de alcohol, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que yo quiero estudiar como causa. Ahora la variable dependiente sería el carcinoma hepatocelular para ver si existe o no relación entre el consumo de alcohol y el carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Hay otras variables que también las van a encontrar cuando ustedes vean la materia de investigación. De pronto algunas de ellas ya las conocen. Ya, por ejemplo, la variable moderadora. Esta media la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, no va a ser lo mismo dentro de la variable independiente el consumo de alcohol de, qué sé yo, una botella entera a un vaso por semana. Entonces, hay diferencias y esas variables moderadoras nosotros tratamos de controlarlas dentro de nuestra investigación, ¿ya? También tenemos variables perturbadoras, que son variables que inciden directamente sobre la variable dependiente y no tienen nada que ver con la variable independiente. Por ejemplo, yo estoy estudiando en relación al consumo de alcohol, pero ¿qué tal si de pronto en alguno de estos individuos hubo la presencia del virus de hepatitis y entonces por eso se produjo carcinoma y no depende tanto del alcohol? Son variables perturbadoras que pueden llevar a una equivocación en mi estudio, pero que también tengo que considerarlas dentro de el planteamiento del problema y también de la realización de la matriz de relación de variables. También tenemos la variable interviniente. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre este tema, ¿verdad? Pero tal vez una variable interviniente también a considerar es la edad. Por ejemplo, no será lo mismo que yo estudie esta relación en un grupo de adolescentes que de pronto la prevalencia de carcinoma hepatocelular va a ser súper bajo que en una paciente de adultos mayores que estuvieron por mucho tiempo expuestos al alcohol y sí se puede observar que existe diferencias o no en cuanto a la aparición de esta enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta también la variable interviniente, ¿ya? Y la variable de control. Esta es una variable importante que también la tienen que utilizar muchísimo en sus estudios porque no se puede abarcar todo. Cuando ustedes vayan a realizar un protocolo tienen que realizar criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, yo voy a hacer mi estudio solamente en hombres, yo voy a hacer mi estudio solamente en mujeres. Esas son variables de control que nos ayudan a indicar que la población que estamos estudiando tiene ciertas características a tener en consideración. Por ejemplo, si queremos ver cáncer de ovario, de pronto la variable de control sea género, por razones obvias solamente se puede realizar en mujeres. Entonces, las variables de control también son muy importantes porque a partir de esto pueden realizar ustedes los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y dentro de los antecedentes, por ejemplo, ver lo que se sabe acerca del consumo de alcohol, si tiene relación de pronto con la religión, con en el grupo de estudio, por ejemplo, en mi población en Ecuador, qué porcentaje de alcoholismo hay, qué tipo de bebidas alcohólicas se consumen. Siempre es importante también tener un buen marco teórico y de ahí sacar los antecedentes que pueden repercutir en la investigación que estoy realizando. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la matriz de operacionalización de variables. Yo creo que muchos de ustedes tienen buenas ideas de investigación. El problema es que llevarlas a cabo a veces es lo que es un poquito difícil. Muchas veces queremos hacer cosas que son grandiosas, pero a veces abarcar demasiado es un poco difícil y nos lleva a cometer errores.
hay cosas que no sabemos, o sea, podemos tenerlo en nuestra mente, pero luego para plasmarlo, por ejemplo, yo quiero hacer un tatuaje así genial, pero no tengo la técnica, no puedo dibujar las manos, no sé cómo se hace, entonces se queda en esa idea y no es lo que nosotros estamos reflejando. Entonces así pasa con la investigación. Hay muy buenas ideas, pero a veces hay que concretarlas un poquito mejor para que puedan llevarse a cabo. Entonces es importante que ustedes realicen una adecuada matriz de operacionalización de variables. ¿Ya? Es esta que tenemos aquí. Entonces, ¿qué capites vamos a utilizar? Primero la variable. De esta variable es importante que nosotros realicemos una definición, es decir, que vamos a describir las principales características de nuestra variable, a lo que nos estamos refiriendo. Vamos a ir manejando con un ejemplo para que ustedes lo puedan ir viendo. El estado nutricional, esa va a ser nuestra variable. El concepto es la condición física que presenta una persona como resultado del balance entre sus necesidades e ingestas de energía y nutrientes. A ver, ahora vamos a ver un poquito de la dimensión. Como vemos, es un concepto demasiado grande, es una idea, pero hay que concretarlo un poquito porque cómo vamos a valorar el estado nutricional. Entonces ahora vamos a ver las dimensiones, vamos a ver los rasgos que facilitan dividir a este concepto. Por ejemplo, dentro del estado nutricional, una de las dimensiones sería la evaluación antropométrica. No sé si alguien más tendría alguna idea de alguna otra dimensión que también podemos valorar en el estado nutricional. A ver, Santiago Bravo, no sé si está atendiendo. La verdad no se me ocurre ninguna ahorita. ¿Tú piensas que tienes un buen estado nutricional? No, ¿Por qué? porque consumo mucha comida chatarra que en sí me podría estar indicando en esta parte de padecer alguna enfermedad no transmisible, crónica no transmisible, como obesidad, sobrepeso, diabetes. Muy bien, o sea, dentro de lo que tú me estás diciendo, tú estás viendo la dimensión ingesta de nutrientes, ya sería otra dimensión. De pronto, tu evaluación antropométrica estás muy bien en tu peso, en tu talla, y medida tiene un buen estado nutricional, pero hay otras dimensiones que también podríamos utilizar para evaluar el estado nutricional. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero indicar es que son cosas demasiado generales que no podemos investigar todo el estado nutricional de una persona dentro de nuestra investigación. Entonces, vamos a ver qué dimensión o qué escala podríamos utilizar para que sea factible. Dentro de la evaluación antropométrica vamos a utilizar como indicador el peso para la edad, talla para la edad. Bueno, eso sería más enfocado a un estudio, digamos, si lo queremos hacer en niños, que utilizamos este tipo de medidas. Si queremos utilizar de pronto en una persona adulta, tal vez nos sirva más el índice de masa corporal. Esos serían los indicadores, es decir, es aquello que nos ayuda a determinar si una característica o una variable está ocurriendo o no está ocurriendo. Y la escala, ya hemos revisado un poquito de las escalas, van a depender del nivel de medición que estemos utilizando, ¿ya? Entonces, según las escalas, para ver el estado nutricional en base a esos indicadores, yo puedo tener resultados de desnutrición global, desnutrición crónica, desnutrición aguda, sobrepeso, etcétera, ¿ya? De pronto, la que nos indicaba Santiago, él decía sobre la ingesta de nutrientes. Entonces, podemos utilizar de pronto un test para ver la calidad de nutrición que estamos teniendo. Entonces, a lo mejor nuestra escala nos va a indicar si es adecuada, si tiene una cantidad de carbohidratos excesiva, si faltan vegetales, qué sé yo. O sea, dependiendo de lo que nosotros queramos investigar, vamos a plantear nuestra matriz de operacionalización de variables. Y esto es una parte fundamental porque aquí yo creo que es donde la mayoría se equivoca, ¿ya? Porque no se puede abarcar todo y vamos a ver lo que es factible. De pronto, el tema de la antropometría es un poquito más fácil que realizar la encuesta. O también podría utilizar, qué sé yo, ingesta de micronutrientes. Yo puedo ver, por ejemplo, los niveles de vitamina D, ¿ya? Pero a lo mejor para mi investigación es más difícil porque conseguir de pronto los reactivos, el laboratorio que me ayude, o sea, hay que ver qué limitaciones tiene nuestra investigación también en cuanto a presupuesto, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes aprendan a realizar una adecuada matriz de operacionalización de variables.
Ahora bien, ya hemos hablado también de los tipos de escala, de las relaciones que nosotros tengamos, y esta es una tablita muy importante que encontré en un libro de bioestadística que les va a servir muchísimo. Yo creo que si le pueden tomar captura de pantalla sería muy bueno, porque realmente a partir de esto es lo que ustedes van a realizar sus análisis posteriores para ver si existen relaciones o no. Cuando estamos viendo esta tabla nos estamos refiriendo solamente a una metodología analítica. Recuerden que hay estudios que son analíticos y estudios que son descriptivos. Dentro de los analíticos, lo que queremos utilizar son pruebas para ver si existen diferencias, si existe algún tipo de relación entre los datos que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Entonces ya hablamos sobre los datos cualitativos y sobre los datos cuantitativos. Dentro de los datos cualitativos, acuérdense, utilizábamos sobre todo las escalas que eran la nominal y la ordinal, ¿ya? Entonces aquí prácticamente lo que vamos a utilizar son las pruebas de chi cuadrado, que son muy famosas, en las cuales vamos a ver valores observados sobre valores observados y vamos a ver si son diferentes o no, y a partir de eso vamos a encontrar nuestra P, si es estadísticamente significativa o no, ¿ya? Entonces, cualitativos prácticamente son los chi cuadrados. Ahora tenemos los cuantitativos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer relaciones o diferencias. Dentro de las relaciones quiere decir que hay una variable que se relaciona con otra. A ver cómo les puedo explicar. Por ejemplo, las correlaciones de Pearson. Hablamos de correlaciones de Pearson en datos cuantitativos que tienen relación uno con otro, pero no podemos decir si uno es causa de otro. Por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo anterior de consumo de alcohol y consumo de tabaco. Ya yo quiero relacionar estos dos. Número de cajetillas fumadas por número de gramos de alcohol ingeridos a la semana. De pronto exista una relación, las personas que fuman tienen hay una relación dependiente, por ejemplo, más tabacos fuman, más gramos de alcohol ingieren. Hay una relación, pero no podemos saber cuál es causa y efecto de la otra. Por ejemplo, no sabemos si el fumar es consecuencia del beber o viceversa, ¿ya? También tenemos datos para ver diferencias, sobre todo en pruebas de hipótesis. Nosotros queremos comparar grupos, ¿ya? Ver, por ejemplo, el consumo de alcohol es mayor en los estudiantes de medicina o en los estudiantes de psicología. Estamos comparando dos grupos. Entonces, vamos a ver el promedio de bebidas alcohólicas ingeridas en un año. Entonces, utilizamos pruebas de test students que también a lo mejor les suenen a ustedes para ver diferencia de medias. Por ejemplo, la media de gramos de alcohol consumidos en los estudiantes de medicina es de 1.8 y en los estudiantes de psicología es de 0.4. Entonces, ahí utilizamos estadística para saber si esa diferencia entre 1.8 y 0.4 es estadísticamente significativa, y para eso utilizamos estas pruebas que tenemos aquí. Entonces es importante que ustedes aprendan a ver qué tipo de variables están utilizando en su investigación. Este es otro artículo que también habla de lo mismo, que a partir de las escalas que ustedes estén utilizando para sus variables van a determinar qué prueba utilizar. Pueden utilizar pruebas dependiendo de los grupos que tienen. A veces van a ver en investigación que existen muestras que son independientes y muestras que son pareadas. Ya, entonces según eso, si son de intervalo, nominales, en las categorías, como ya les dije, prácticamente siempre van a utilizar el chi cuadrado. Entonces, dependiendo de eso, ustedes van a saber qué prueba estadística pueden utilizar. Aquí en la parte de abajo igual les dejo la bibliografía para que ustedes puedan revisar. Me parece un artículo muy bueno, porque muchas veces llegan su proyecto de investigación y realmente no saben si utilizar una T-de-Student, un chi cuadrado, porque no entienden bien el tipo de variable que están manejando. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Ya es sobre el estado nutricional en pacientes con COVID-19. Es un estudio del año pasado. Entonces, vamos a ver aquí cómo están planteando los autores las variables de estudio.
Como ya les dije, estado nutricional es un campo súper amplio, entonces no se puede estudiar todo, depende de lo que nosotros queramos analizar para poder definir qué escala utilizar. Bueno, aquí tenemos la metodología que se condujo en un hospital de Sur Corea en el año 2020. Ya lo que vieron prácticamente está resumido en estas tablas. Ya aquí vamos a ver los niveles de vitamina D que están comparando un grupo que tuvo COVID y un grupo de personas sanas. Ya aquí tenemos la edad. En este caso, la edad, ¿qué tipo de escala está utilizando? Cristoasa. ¿En cuál? ¿En la edad? Sí, ¿qué tipo de escala sería? A ver, cuantitativa. Ya, eso sería la clasificación de las variables de acuerdo a su naturaleza. El tipo de escala que estaría utilizando sería una escala de intervalo, ya porque es la misma diferencia, 1 año, 2 años, 3 años. Ya vamos viendo que tiene su medida de año a año para poder determinar. Como es cuantitativa, aquí, como tú dijiste, es cuantitativa, entonces aquí se pueden hacer cálculos como son la media. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos plantearla como una escala ordinal, de pronto ya no podemos plantear medias. Yo quiero definir, por ejemplo, la edad en grupos de 0 a 5 años, de 15 a 20 años. Entonces yo ya no puedo utilizar ahí medias, ya no puedo ver desviaciones estándar. Lo que yo voy a utilizar son frecuencias. Por ejemplo, en el grupo de 20 a 65 años hay 64 sujetos, que son el 50% de los pacientes estudiados, ¿ya? Entonces, como yo les digo, pueden jugar muchísimo ustedes con las variables. Ahora vamos a ver el nivel de vitamina D. No sé si alguien más me puede ayudar. John Guerrero. Hola, sí. ¿Qué tipo de escala estarían utilizando aquí? Si vemos que están sacando la media. Bueno, sería una variable cuantitativa, no paramétrica, entonces por eso usan la media, la mediana. Paramétrica, ¿ya? Ah, perdón, sería paramétrica, por eso es ¿Ya? media y división estándar. ¿Ya? ¿Y qué tipo de escala? Bueno, de intervalo, ya por eso están utilizando medias, muy bien. Ya, esa es la variable aquí sería vitamina D, ya los niveles de vitamina D. Ahora tú mismo, la siguiente dice deficiencia de vitamina D. ¿Qué tipo de variable sería? Deficiencia, ahí el cambio le están tratando como una cualitativa, todo menor de 20 nanogramos sobre decilitro. Exacto, ¿tiene deficiencia? ¿Tiene o no tiene? Dicotómica, ya, entonces aquí estamos viendo que es lo mismo, ¿no? Vitamina D, pero dependiendo de cómo juegan los autores con estas variables, van a poder realizar cálculos o no van a poder realizar cálculos. Entonces, ustedes también pueden jugar con las variables para determinar qué pruebas estadísticas quieren utilizar. Aquí están comparando dos grupos. Ya tenemos el grupo de control y el grupo COVID. De ahí muy importante la tabla que les indicaba anteriormente. Dependiendo del tipo de escala que estábamos utilizando, van a realizar las pruebas para ver si existen diferencias o no entre el grupo de control y el grupo de COVID. Por ejemplo, el nivel de deficiencia. Aquí están utilizando variables cualitativas, entonces, ¿qué tipo de prueba podrían utilizar? Luis Riofrío. No lo sé.
Dentro de las cualitativas, las que más se utilizan son las de chi cuadrado, ¿ya? Ahorita es como una introducción porque ustedes más adelante ya van a ver lo que es bioestadística, entonces ahí van a poder ver más detalladamente las pruebas, pero sí es importante que se lleven esa introducción, ¿ya? Sobre todo cuando ustedes utilicen variables cualitativas en las cuales están comparando proporciones, porcentajes. Prácticamente la prueba más importante es la de chi cuadrado, ¿ya? Entonces yo hago mi chi cuadrado para ver si existe o no en relación de la deficiencia de vitamina D en mis grupos de estudio. Aquí el valor de P es de 0.03, entonces sí existe diferencia, pero ya sabemos qué prueba estadística están utilizando. Ahora aquí, en la que nos dijo John que utilizaban medias. Bueno, de pronto todavía no lo sepan, la prueba que están utilizando aquí son diferencia de medias. Aquí el valor era de 25, aquí tengo un valor de 15. Sí hay una diferencia de medias, pero como yo lo sé, a través de una prueba TED-Student, ¿ya? Entonces aquí realizan los cálculos estadísticos y ven que es con un P menor a 0.001, entonces es estadísticamente significativo. Aquí podemos revisar en la metodología que estaba descrita en el estudio cómo hicieron la valoración de los niveles de vitamina D. No sé si alguien me puede ayudar. Kevin Tacoman. ¿Me escuchas? Antonella. Antonella Salazar. Bueno, lo que les quería pedir es que me ayuden a leer esta parte, que es la parte de la metodología en la cual están describiendo cómo realizan la comparación entre el grupo de COVID y entre el grupo de control, ¿ya? Entonces aquí lo que van a ver es la diferencia entre los niveles de vitamina D. Las pruebas que utilizan es la TED-Students, cuando lo utilizábamos como una variable cuantitativa, y la de chi cuadrado, cuando lo estábamos utilizando como una variable cualitativa, ¿ya? Y a partir de estas pruebas pueden ver si existe diferencias o relación entre los niveles bajos de vitamina D y la presencia de COVID. Se puede jugar mucho con las variables, por ejemplo aquí lo que vemos es que aparte el grupo de COVID también lo van a dividir en diferentes tipos, en diferentes grupos, por ejemplo, neumonía. Y dentro de la neumonía diferentes grados, ¿ya? Eso para ser más detallados. Por ejemplo, aquí en esta tablita lo que están realizando es una estadística descriptiva. Ya aquí no están comparando los grupos como aquí estaban comparando un grupo de control con el grupo COVID. Aquí simplemente me están dando las características de cómo hay deficiencias en los pacientes que tienen COVID. Por ejemplo, los niveles de vitamina D. Tenemos que el 66.7% de las personas que no tenían neumonía tienen una deficiencia, ¿ya? Entonces vamos a ver en los que sí tienen neumonía, en los que son dependientes de oxígeno. Aquí no utilizamos pruebas, pero sí es importante ver qué tipo de característica, en este caso solamente les están tratando como deficiencia, al igual que en la parte superior cuando decíamos deficiencia menor de 20 nanogramos sobre decilitro, aquí igual solamente estamos viendo deficiencias, entonces te estamos tratando como una variable cualitativa y solamente las estamos describiendo. Eso también es muy válido en investigación, incluso yo creo que para los protocolos que ustedes quieran realizar, para empezar a realizar estadística descriptiva, les va a ayudar bastante. No van a tener que realizar pruebas de hipótesis, análisis, pero pueden arrojarles también datos muy importantes en cuanto a la población, ver las características. Por ejemplo, en este estudio también determinaron que el nivel de selenio también muy comúnmente se encuentran deficiencias de selenio en los pacientes que tienen COVID. Todavía no se conoce mucho acerca de esta deficiencia y su relación con la inmunidad, pero gracias a estudios también descriptivos, más adelante se pueden llevar a cabo estudios analíticos que nos orienten mejor a por qué se dan esas diferencias, ¿ya?
Entonces, para finalizar, algunas de las cosas que hemos visto durante esta clase: número y variable cuantitativa no son lo mismo. Acuérdense, las variables cualitativas muchas veces pueden llevar números en el caso de que se les haga la codificación de variables en programas estadísticos, o también en las, ¿cómo les digo? Cuando ustedes utilizan diferentes escalas médicas, por ejemplo, escalas de Apgar, lo que les mencioné, los estadiajes de los tumores, entonces ahí vemos números, pero eso no significa que son siempre variables cuantitativas, porque nosotros no podemos realizar operaciones matemáticas. Y entonces, cuando tengan la duda, vean, puedo sacar un promedio de esta variable. Si no es así, no intenten hacerlo, simplemente déjenlo como una variable cualitativa. Según la escala determinamos qué clase de prueba estadística utilizar. Tenemos una variable y podemos jugar con ella muchísimo, y según la escala que nosotros utilicemos vamos a poder realizar bien nuestro protocolo de investigación. Por ejemplo, si yo estoy comparando la eficacia de un fármaco o una intervención, por ejemplo, yo quiero dar un tipo de desayuno a un grupo de niños para mejorar su estado nutricional. Entonces, a mí me sirve más valorar en ese punto el estado nutricional de pronto como el peso. Voy a utilizar antropometría para ver, ¿tuvo mayor ganancia de peso con mi desayuno que con el desayuno habitual? Entonces, yo estoy jugando de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, ¿ya? Y la operacionalización de variables nos ayuda a pasar de un plano abstracto a uno concreto. Podemos tener muchísimas ideas, pero es ahí, a ese nivel de la operacionalización de variables, que a veces nos parece un poco tedioso, donde nosotros vamos a hacer que nuestra investigación sea factible y también sea replicable, ¿ya? Aquí les dejo la bibliografía para que puedan revisar de pronto algunos de los artículos que les mencioné. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Buenas tardes, habla con Paula. ¿Fuera tan gentil de repetirnos, por favor, esto del tema de las escalas? No me quedó muy claro. Ya. Muchas gracias. A ver. Aquí teníamos las escalas de medida. Nosotros ya vimos las variables clasificadas según su naturaleza, cualitativas y cuantitativas. Dijimos, esto no es lo mismo que las escalas de medida. Las escalas de medida nos ayudan a determinar qué pruebas estadísticas utilizar. Nosotros podemos jugar con nuestras variables, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, al final de la operacionalización de variables, determinar qué escala utilizar. Vamos a repasarlas. La escala nominal simplemente nosotros clasificamos. Ya vamos a manejar las variables cualitativas, es decir, solamente vamos a dar etiquetas. Vamos a decir, es hombre, es mujer, es azul, blanco, por ejemplo, colores, ya colores del semáforo, amarillo, azul, rojo. Solamente estoy utilizando una escala nominal solamente para clasificar los elementos que yo tengo. Ahora tenemos una escala ordinal. También vamos a manejar aquí lo que son variables cualitativas, pero ya las vamos a ir ordenando. Conforme van avanzando, van teniendo mayor repercusión en la investigación, ¿ya? Los datos que me van a aportar escalas numéricas van a ser datos más precisos. Ahora en la escala ordinal solamente vamos a clasificar y vamos a ordenar. Bueno, el ejemplo que les puse antes es sobre el estado nutricional en escala de normal, sobrepeso, obesidad, pero también podríamos tener otras. Por ejemplo, el estadiaje tumoral, ¿ya? Es más grave un grado 4 que un grado 1. Entonces estoy dando cualidades, pero ya las estoy utilizando en un orden. Luego tenemos la escala de intervalo. Aquí estamos clasificando, estamos ordenando. Pongamos de ejemplo una cinta métrica, ya la talla.
el peso, son valores numéricos, pero que tienen un referente, el sistema internacional. Y entonces nosotros ya sabemos lo que es un metro. Medio metro, 0.50 centímetros, es la mitad. O sea, partimos de un patrón establecido. Hay la misma cantidad, digamos, de decímetros en un metro y sabemos cuántos milímetros hay. O sea, no sé cómo explicarlo muy bien. Pero son escalas que hay la misma separación entre las unidades, ¿ya? Y luego las escalas de razón, que es prácticamente una escala de intervalos, solamente que le estás añadiendo un valor de 0. No sé de aquí qué parte te gustaría que te explique más o no sé. Ah, sí, Doc, es que mi duda era en base a las escalas de intervalo y escalas de razón, pero ya le entiendo que la escala de razón contiene el 0, a diferencia de la escala de intervalo que no lo contiene. Exacto, esa es la única diferencia, pero entre las dos se utiliza un sistema, ya es un sistema, por ejemplo, de medida, o cuando tú puedes utilizar también una escala de intervalo para contar, porque quieres contar número de hijos, 1, 2, 3, cada unidad es un hijo, ya, entonces de ahí estás partiendo de que tú los puedes contar y hay la misma, y son medibles. Claro, ¿Ya? Si yo tengo 4 hijos, tengo 2 hijos es la mitad de 4. ya, Doc, ya, sí, ya le voy a entender. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda. Santiago Bravo, tienes la mano alzada. No sé si tienes una duda. Doc, muchas gracias por su ponencia. Quería preguntarle que, por ejemplo, si yo tengo un estudio que tiene tanto variables cuantitativas como cualitativas, para ¿Ya? analizar los resultados, ¿hago estadística descriptiva y analítica o solo una de ellas? Ya. La estadística descriptiva, a ver, aparte de saber si tienes variables cuantitativas o cualitativas, depende de lo que tú quieres hacer. ¿Tienes una hipótesis o no tienes hipótesis? Sí. Ya. En el caso de que tú hayas planteado una hipótesis, aquí utilizas pruebas de hipótesis, ¿ya? Depende de las relaciones que estás utilizando. Depende de si tu variable dependiente o independiente es cuantitativa o cualitativa. A ver, por ejemplo, si tú quieres hacer estadísticas descriptivas, simplemente describir, no importa si es cuantitativa o cualitativa, ahí solamente lo que tú utilizas. Por ejemplo, si es cualitativa vas a utilizar para describir, vas a utilizar porcentajes. Y si es cuantitativa vas a utilizar medias, medianas o modas, pero no estás utilizando en ningún momento análisis estadístico, no estás utilizando un chi cuadrado, no estás utilizando regresiones, ANOVAs, no estás utilizando nada de eso porque ahí no tienes una hipótesis. En un estudio descriptivo tú solamente vas a dar las características de una población o de lo que sea que estás estudiando, ¿ya? Cuando tú tienes una hipótesis, por ejemplo, existe diferencia. A ver, tú me estás diciendo cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Sí, Doc. Ya. A ver, yo te voy a poner un ejemplo de cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, digamos el peso y cualitativo el género, ¿ya? Entonces tú quieres ver si hay diferencias entre el peso de mujeres y de hombres. Entonces lo que tú estás utilizando es una variable cuantitativa. Aquí puedes expresarlo el peso en kilogramos, puedes realizar cálculos como son medias, desviaciones estándar. Entonces aquí, por ejemplo, lo que te puede ir muy bien son pruebas TED Students, ¿ya? Porque aquí estás utilizando datos cuantitativos, en este caso es el peso y tú estás comparando entre dos muestras. Entonces, por ejemplo, el promedio de peso en hombres fue de 80 kilogramos y en mujeres
fue de 50 kilogramos. No solamente los quiero ver, sino que quiero ver si tienen relación al género, entonces utilizo una prueba de student para ver si esa diferencia de 80 y 50 kilogramos es estadísticamente significativo. Aquí utilizaría una prueba T para que puedas saber si eso no es estadísticamente significativo tu estudio. Si es lo que estás planteando es hipótesis, solamente estás describiendo, no utilizas nada. ¿Ya? He sido, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene otra duda. Hay una pregunta en el chat. No sé si quieres que la lea. Sí, no sé, no puedo leer. Dice, una consulta, ¿es mejor tratar una variable cuantitativa por su naturaleza propia o hacerle cualitativa? Por ejemplo, el IMC como número o como normal, sobrepeso, etcétera. Ya, esa sí es una muy buena pregunta porque, como les digo, esas son las cosas en las que ustedes a veces se confunden. Por ejemplo, yo quiero estudiar en la universidad el peso de los estudiantes, ¿ya? Y luego voy a compararlo de pronto de mi universidad, Universidad Central, contra los de la Universidad San Francisco de Quito. Me sirve muchísimo más dejarlo como una variable cuantitativa y utilizar una escala de intervalo para dejarlo simplemente en kilogramos. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo puedo hacer medias y puedo hacer de pronto una prueba de diferencia de medias. El peso en los estudiantes de la Universidad Central es mayor que en los de la San Francisco de Quito. Entonces, preferible dejarlo como una variable cuantitativa. ¿Qué pasa si yo le hago cualitativo? Ahora yo les voy a clasificar como sobrepeso y peso normal, ¿ya? Entonces aquí nos limitamos un poquito a nuestro estudio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a a estudiar en la Universidad Central, el 50% de los estudiantes tiene sobrepeso y en la Universidad San Francisco de Quito el 20% tiene sobrepeso. Entonces aquí estamos utilizando variables cualitativas porque estamos viendo solamente porcentajes. Entonces aquí vamos a utilizar pruebas de chi cuadrado. Entre una prueba de chi cuadrado y una prueba de diferencia de medias con una T de students, yo creo que más impacto va a tener la prueba que está utilizando una diferencia de medias, porque me estoy limitando más mi estudio, porque cuando yo le dejo simplemente en kilogramos, tengo más o sea, estoy definiendo mejor mi universo, estoy definiendo mejor mi población. Estoy estudiando, o sea, puedo hacer diferencia de medias, puedo ver si de pronto también hay, luego clasificarlos como desnutrición. O sea, yo creo que dejarlo como cualitativos, utilizar escalas numéricas, es mucho más útil que hacerlo categóricas. Entonces, traten, si ustedes pueden, dejarlo solamente como una escala de intervalo nada más y no pasarlo tanto a categorías porque yo creo que sí se limita. De pronto, si su estudio se basa solamente en describir, a lo mejor ahí sí le sirve un poquito más utilizar escalas nominales, ver el 20% tiene sobrepeso, tiene obesidad, pero si lo que quieren hacer son comparaciones y pruebas estadísticas, preferible hacerlo con intervalos de razón, dejarlos como datos cuantitativos porque pueden realizar cositas como que más interesantes. No sé si tienen alguna otra duda.
Bueno, chicos, eso sería todo entonces. Si tienen cualquier duda, me la pueden realizar. Espero que les haya parecido interesante la clase, que se hayan llevado conceptos importantes que puedan aplicar en la elaboración de su protocolo. Espero que también con este curso logren realizar algún trabajo de investigación, que lo puedan publicar. Y muchas gracias por estar el día de hoy aquí presentes. Muchísimas gracias, Cari. Para los asistentes, el grupo CTO va a dar una intervención. Va a empezar en 10 minutos. Entonces, si es que pueden esperar hasta ese momento para la intervención, además del sorteo del grupo de manuales CTO. Gracias.